El racismo interiorizado es un fenómeno en que las personas racializadas aceptan y asimilan los prejuicios y estereotipos negativos sobre su propia raza o grupo étnico. Esto puede manifestarse de varias maneras. Afecta a varios aspectos de la vida y puede tener un impacto significativo en el desarrollo del país. Las causas del racismo interiorizado son varias, entre ellas la exposición constante a estereotipos y prejuicios raciales en los medios de comunicación, las representaciones sesgadas y las representaciones negativas refuerzan estas imágenes estereotipadas y que las personas racializadas pueden internalizar. Los chinos hacen cosas de chinos, los gitanos de gitanos y los negros hacen las cosas del típico negro de peli. Ey, ¿qué pasa, bro? Soy el camello que pertenece a una banda peligrosa, hermano. Y llevo una pistola en la coma de los calzoncillos. A ver, yo de pequeño quería ser banista, pero mi padre quería que siguiera con el negocio familiar. Traficantes, drogadictos, prostitutas o una combinación de todas las anteriores. En una peli... Obras como Black Looks, Race and Representation de Bell Hooks explican qué papel tienen los medios en el desarrollo del racismo interiorizado. Por otro lado, una de las razones que han desarrollado el racismo interiorizado es la educación deficiente, pues la falta de educación inclusiva y consciente de las diversas dinámicas raciales ayudan a reforzar el racismo interiorizado, como explica el autor Paulo Freire en su obra Pedagogía del oprimido, en la que destaca la importancia de una educación liberadora que aborde críticamente la historia del racismo y la diversidad cultural. Hay que tener en cuenta que el origen del racismo está relacionado con la colonización. Los imperios coloniales utilizaron el racismo como justificación para dominar los pueblos indígenas. Se crearon jerarquías raciales, con los europeos en la cima utilizaron el argumento de que tenían el derecho y la responsabilidad de gobernar sobre ellos. El racismo se convirtió en una herramienta que permitía la explotación y el control colonial. La colonización ha dejado secuelas profundas y duraderas en los países poscolonizados, es decir, que el racismo de hoy en día y la colonización están estrechamente ligados. A pesar de la independencia posterior, la desigualdad socioeconómica persiste a día de hoy. Hay poco acceso a oportunidades económicas y existe una propiedad de tierras desequilibrada. De cierta forma, sigue habiendo una colonización indirecta. El término colonización indirecta es un fenómeno en el que la potencia colonizadora ejerce control sobre un país mediante intermediarios locales. De esta forma, en vez de establecer una presencia directa y permanente, suele ser de forma indirecta, como por ejemplo manipulando a líderes o estructuras sociales y así obtener el control y la explotación de los recursos, como por ejemplo la República Democrática del Congo, con la explotación de minerales como el coltán, o en Nigeria con el petróleo. Por otro lado, también en América Latina crece la preocupación porque los convenios y contratos sobre la explotación de los recursos naturales como el petróleo y los minerales no benefician a los países anfitriones. Y también lo podemos ver en países de Medio Oriente, donde se ejerce un control e influencia sobre los recursos del petróleo, llevando a intervenciones externas y acuerdos que afectan al desarrollo del país. Incluso en países del sudoeste asiático, donde sectores como la industria textil traen condiciones laborales deficientes y pocos beneficios económicos. Estos son algunos ejemplos que pueden considerarse como colonización indirecta, aunque aparentemente parece que tienen sus propios gobiernos y autonomía, siguen estando limitados, sujetos a las necesidades de la potencia colonizadora. Como hemos explicado previamente, la colonización indirecta suele estar implicada con el control económico de la colonia. Esto incluye la explotación de recursos naturales, donde el país colonizador saca mucho más beneficio que el país anfitrión. El autor, filósofo y psiquiatra Frantz Fanon
explica en su obra Los condenados de la tierra cómo las potencias colonizadoras establecen sus alianzas con los dirigentes y la élite local para ejercer el control y dominio del territorio. ¿Y qué tiene que ver el racismo con la colonización indirecta? Fanon explica en su obra Piel negra, máscaras blancas la estrecha conexión que hay entre racismo, colonización y la psique humana. El racismo y la discriminación en la raza continúa siendo un problema en muchos países postcoloniales. Las poblaciones indígenas y los grupos étnicos a menudo enfrentan problemas y discriminación para tener acceso a servicios de primera necesidad como educación, empleo, salud y justicia. La existencia de una jerarquía étnica y las divisiones sociales contribuye a que los grupos minoritarios acepten su lugar, fomentando la desigualdad social y económica. La obra de Fanon se explora el concepto de alienación racial y explica cómo los grupos racializados internalizan los prejuicios y estereotipos raciales de la potencia colonizadora. Además, el deseo de asimilación del grupo subyugado, que tienen una necesidad de adoptar las normas y cultura de la potencia colonizadora. Hay diferentes formas en las que la influencia cultural se manifiesta, a través de nuevas costumbres, sistemas educativos o idiomas que convenga la colonia. Por lo que la población racializada sufre de un autoconcepto distorsionado y de una baja autoestima, que los lleva a un sentimiento de rechazo a su grupo de iguales. Son los diversos efectos psicológicos de las personas que sufren racismo. Según múltiples estudios psicológicos, el racismo interiorizado afecta al funcionamiento de áreas cerebrales implicadas en el control de las emociones y el pensamiento. Esta falta de autoestima y el rechazo de sí mismos afecta de una forma casi directa al desarrollo del país. Es fundamental para que un país se desarrolle que haya una participación activa de los ciudadanos, que incluye tanto votar como involucrarse y abogar por un cambio positivo o perseguir metas, emprender nuevos negocios y contribuir a la innovación. La población racializada vive en una constante desconfianza y permanecen hipervigilantes para protegerse. Esta activación del sistema se vuelve un estado natural y esto provoca malestar a nivel físico, como somatizaciones cutáneas, cefaleas, diarreas, y a nivel psicológico, ataques de pánicos y problemas de sueño. Una población que goza de una buena salud mental suele ser una sociedad más productiva, con una gran capacidad de asumir responsabilidades y contribuir de una forma positiva. Ya que los racializados sufren de problemas de salud mental, no es de extrañar que el resultado es un impacto casi directo a la productividad nacional. El ejemplo de la actriz Yalitza Aparicio, quien ha sido nominada al Oscar en la película Roma, se ha convertido en una de las figuras mexicanas más importantes a nivel internacional. A pesar de que su trabajo ha sido reconocido por los mejores cineastas de la industria de Hollywood, la actriz ha sido muy criticada, pues ella misma ha mencionado en numerosas ocasiones las críticas que recibe por ser indígena. Muchas personas que sueñan con llegar acá, pero que en algún momento consideran que no les corresponde, ya sea por su cultura, por su nivel socioeconómico, y en cambio que ellos vean que yo tuve esta oportunidad, significa que ellos pueden luchar y están más motivados para llegar acá. Hay una estrecha relación entre el racismo interiorizado con la economía, la política y otros aspectos que no permiten el desarrollo del país. Para abordar el racismo interiorizado y sus perjudiciales efectos, es importante una estrategia multifacética que incluya representación justa en los medios de comunicación, una educación crítica y políticas que promuevan la igualdad y la justicia social. Reconocer estas estructuras para poder desmantelarlas es esencial para el desarrollo integral de los países afectados.